Buenos días, buenas tardes o buenas noches, alumnos del Centro de Apoyo Preuniversitario. Mi nombre es Alejandro González Soriano, soy el director académico del Centro de Apoyo Preuniversitario. Bueno, el día de hoy estamos con esta clase, la clase número 9, la cual es pH y Redox. La frase de la semana es de alguien llamado C.S. Lewis, la cual dice: las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. Recuerden que si ustedes consideran seguir estudiando, van a tener dificultades siempre para poderlo hacer. Independientemente de qué es lo que puedan pensar, las personas que han sorteado y han podido vencer esas dificultades van a poder tener cosas más extraordinarias. Por eso el día de hoy te pedimos que tú no te quejes de tus dificultades, que trates de tener mejores soluciones para ellas, para que puedas tener cosas más extraordinarias y puedas alcanzar las metas y la cima donde tú quieres llegar. Bueno, los temas principales que vamos a ver se llaman potencial de hidrógeno y también reacciones redox. Estos temas te van a servir para poder definir qué es un pH, cuál es la disociación del agua, definiciones según Arrhenius de pH, escalas de pH, instrumentos para medir el pH. Y dentro de las reacciones de redox, conceptos de reacciones redox, ejemplos reales, oxidación, reducción y bueno, lo que son agentes oxidantes y reductores. Bueno, el potencial de hidrógeno se le llama también de manera muy coloquial pH, el cual es una medida de qué tan ácido o qué tan básico es una sustancia. Entonces, cuando nosotros tenemos una sustancia y determinamos qué tan ácido o qué tan básico es esta sustancia, estamos hablando de pH o también de algo llamado potencial de hidrógeno. A partir de ello, las sustancias que utilizamos diariamente, algunas de ellas de manera cotidiana, como los limones, tomates, la leche, bicarbonato, los huevos, blanqueadores, etcétera, etcétera, van a ser sustancias que van a tener una medida y las cuales pueden ser ácidos o pueden ser bases. Bueno, las sustancias ácidas pueden ser algunas sustancias que tú has utilizado de manera muy cotidiana. Podemos hablar de los limones, las naranjas. Estos ácidos cítricos son sustancias ácidas. También en el vinagre vienen sustancias ácidas como el ácido cétrico. En el caso de las baterías de los coches podemos tener ácido sulfúrico y en el caso de los refrescos o bebidas carbonatadas tenemos el ácido carbónico. Esas son sustancias que de manera de manera cotidiana tú has utilizado y que son sustancias ácidas. Las sustancias básicas también las has utilizado, en algún momento has utilizado la sosa, has utilizado fertilizantes que también son bases, también la cal es una base y los limpiadores, entre ellos los limpiadores a base de amonia o también aquellos que contienen cloro. La disociación del agua de manera muy natural se puede dar dentro del agua líquida. Aquí está lo que es una reacción química. La disociación del agua es eso, una reacción química en la cual vamos a tener al agua como un reactivo y vamos a tener dentro de ello los productos que van a ser estos iones que son H+ y OH-. El H+ se nombra como ion hidróneo, mientras que el OH- se llama ion hidroxilo. Por lo tanto, todo el pH, todos los ácidos y bases, todas las medidas de ello, se refieren principalmente a la disociación del agua. Bueno, ya que hemos visto
esa parte de poder conocer lo que son los ácidos, las bases y de dónde proviene esta medida del pH con la disociación del agua, ahora vamos a dar unas definiciones de alguien llamado Arrhenius. Arrhenius dio algunas definiciones para ácidos y bases. Y bueno, a partir de ello, según la definición de Arrhenius, dice que un ácido es una sustancia que en disolución acuosa produce iones H+, o también llamados hidronio. Son sustancias ácidas cuando al disolverse en agua generan iones hidronio o H+. Por lo tanto, entonces vamos a llamar a un ácido, a una sustancia ácida, cuando al ponerlo en agua nos pueda dar iones H+, o iones hidronio, que también se les llama protones, y en el momento en que esta sustancia nos pueda dar esto, entonces a eso se le va a llamar un ácido según la definición de Arrhenius. Para ello también tenemos otra definición que va a ser la definición de una base. Por lo tanto, una base va a ser prácticamente una sustancia capaz de formar iones OH- o iones hidroxilo. Son sustancias básicas cuando al disolverse una sustancia en agua nos pueda dar el ion OH- o el ion hidroxilo. Si eso sucede, según las definiciones de Arrhenius, quiere decir que entonces cada una de esas sustancias o es un ácido o es una base. Pero independientemente de qué es lo que puedan ustedes pensar, la disociación del agua nos puede dar un ácido o nos puede dar una base cuando se disocia. A este tipo de sustancias que pueden funcionar como un ácido o como una base, como el agua, se les llama sustancias anfóteras. Por lo tanto, un anfótero va a ser una sustancia que puede funcionar tanto como un ácido como una base al mismo tiempo. La escala del pH va desde un valor de 0 hasta el valor de 14. No hay pHs negativos, no hay pHs mayores a 14. Por lo tanto, si en algún libro o alguien te dice que tiene un pH de 15, de 16 o de 25, tú tienes toda la posibilidad de no creerle porque la escala de pH solamente va de 0 a 14. En donde el pH de 7 es un pH que le llamamos pH neutro. Los valores menores a 7 y hasta 0 van a ser valores de pH que le llamamos ácidos. Por lo tanto, en la escala de pH, un ácido van a ser aquellas sustancias que tengan valores menores a 7 y hasta máximo 0. Recuerda que no existen pHs negativos. Para una base va a ser desde un poco mayor a 7 hasta llegar a 14. Por lo tanto, una base va a estar en esta zona. También a las bases, en muchas de las ocasiones se les llama sustancias alcalinas. Así es que si tú también lees que una base es un alcalino, se están refiriendo exactamente a lo mismo. Dentro de esta escala, la parte más importante que tú debes de conocer es que existen ácidos y bases fuertes y débiles. Aquellos ácidos que están aproximadamente desde 0 hasta aproximadamente 3 van a ser ácidos fuertes. Mientras que aquellas sustancias que están desde 3 hasta antes de 7 vamos a tener ácidos débiles. Para el caso de las bases también sucede algo similar. Desde aproximadamente 7 hasta aproximadamente 11 vamos a tener bases débiles. Mientras que aquellas sustancias que tengan un pH mayor a 11 y hasta 14 vamos a tener bases fuertes. Con los ácidos fuertes y las bases fuertes, nosotros no debemos de tratar de meternos, o si los ocupamos o los utilizamos, entonces vamos a tratar de tener precaución con ellos.
ya que cualquiera de los dos nos pueden provocar quemaduras o pueden ser tóxicos para nosotros. Con los que sí podemos inclusive comer o utilizarlos de manera cotidiana van a ser los ácidos débiles y las bases débiles. Algo importante dentro de esto, si una persona se intoxica con un ácido fuerte, la forma de poder neutralizar un ácido fuerte es poderle dar una base débil. Si entonces una persona se intoxica con un ácido fuerte, para poderlo neutralizar un ácido, vamos a neutralizarlo con una base débil. Comúnmente las bases débiles pueden ser soluciones de bicarbonato, de sal o en algún momento antiácidos para poder neutralizar estos ácidos. Si una persona se ha intoxicado con una base fuerte, entonces para poderle ayudar debemos de neutralizar la base fuerte con un ácido débil. Comúnmente leche o jugos de algún cítrico como los limones, las naranjas o inclusive las mandarinas. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de qué instrumentos nos ayudan para poder medir el pH de manera real. Bueno, los instrumentos que nos van a ayudar van a ser dos principalmente. Basta con colocar esta sonda dentro de la sustancia, que comúnmente debe de estar en solución acuosa, y bueno, y a partir de ello, el mismo instrumento nos va midiendo y nos va dando una lectura acerca de su pH. Recuerda que el pH solamente va de 0 a 14. Si tenemos pHs bajos, de 7 hacia 0, entonces tendríamos nosotros pHs ácidos. Si tenemos valores de 7 hacia adelante, hasta 14, tendríamos bases. Y bueno, este aparato recibe el nombre de potenciómetro. En algunos lugares, algunos profesores o algunos laboratoristas le llaman pHímetro, que es un nombre mal empleado. No existe el pHímetro, existe algo llamado potenciómetro, porque lo que mide es el potencial de hidrógeno o el pH. Otro instrumento que utilizamos para poder medir el pH va a ser el papel indicador. El papel indicador es un papel que se encuentra impregnado de algunos pigmentos, principalmente de plantas, y que cuando toca un ácido o toca una base, va a cambiar de color y darnos una tonalidad de una tonalidad específica. Entonces, estos dos aparatos son los que nos van a ayudar principalmente para medir el pH de una sustancia. Ahora vamos a tratar de conocer qué son las características o cuáles son las características más importantes tanto de ácidos como de bases. Estas características las resumimos en la siguiente tablita, y aquí la tablita vamos a tener en la parte roja, vamos a tener a los ácidos, y en la parte azul vamos a tener a las bases. Cada una de ellas son características generales de cada una de estas sustancias. En el caso de los ácidos los vamos a identificar que tienen un sabor agrio, como los limones, las naranjas muy verdes, entonces van a tener un sabor agrio. Mientras que las bases las vamos a distinguir a partir de que tienen sabores amargos. Cuando has probado a lo mejor un chocolate amargo es debido a que es una base, o cuando has probado alguna nuez, también ese sabor es un sabor amargo. Tanto ácidos y bases tienen un sabor característico. Dentro de los ácidos van a tener o son corrosivos a la piel. ¿Qué significa esto? Que si te toca un ácido muy fuerte, puede deshacer la piel. Mientras que las bases son cáusticas con la piel. Eso significa que si te cae una base fuerte, lo que va a hacer con tu piel es empezar a quemarla. Los ácidos van a cambiar el papel indicador o tornasol a un color rojo, mientras que las bases van a cambiar las bases al papel indicador o tornasol a color azul. Mientras que con la fenolftaleína, que también es un indicador, lo van a volver transparente, y en el caso de las bases, la fenolftaleína se va a transformar a un color violeta. Esos dos valores o esos dos colores te van a indicar si tenemos un ácido o una base en una sustancia.
Los ácidos tienen pH menores a 7, mientras que las bases tienen un pH mayor a 7. En solución acuosa se disocian los ácidos produciendo iones H+, protones, o iones hidrógeno, mientras que las bases van a poder desprender en solución acuosa OH- o también llamado ion hidroxilo. Tanto las bases como los ácidos van a conducir la electricidad cuando se encuentran en soluciones acuosas. Y bueno, los ácidos van a neutralizar las bases, mientras que las bases van a neutralizar a los ácidos. Una característica más de las bases es que su consistencia al tocarla va a ser de una textura muy suave, y esto es debido a la particularidad de ser una base. Entonces, la oxidación y reducción principalmente los vamos a encontrar en los siguientes ejemplos. Cuando nosotros llevamos a cabo una combustión, entonces hablamos de fenómenos de oxidación y reducción. Cuando quemamos combustible, cualquier tipo de combustible, ya sea el gas natural, ya sea el carbón, ya sea papel, madera o algún combustible como la gasolina, vamos a estar llevando a cabo fenómenos de oxidación y reducción. También dentro de nuestro cuerpo pueden producirse este tipo de reacciones de oxidación y de reducción cuando nos alimentamos. Nosotros nos alimentamos para poder aprovechar los nutrientes que vienen en los alimentos, pero esos nutrientes literalmente algunos de ellos los vamos a quemar, produciendo fenómenos de oxidación y reducción. Otro fenómeno que ocurre para esto de oxidación y reducción va a ser la oxidación. Cuando se oxida un metal, se va a ocurrir fenómenos de oxidación y reducción. Pero tú sabes perfectamente que no solamente los metales se oxidan, sino también se pueden oxidar las frutas y verduras. Cuando tú has partido un aguacate, una manzana, has visto cómo se pone negro los plátanos o las peras cuando están partidas, entonces todos ellos nos están indicando fenómenos de oxidación y reducción. Pero también la oxidación no solamente ocurre cuando vemos ese color característico negro o café, sino también cuando utilizamos, por ejemplo, una batería. Cuando tú enciendes tu celular, estás utilizando la batería, por lo tanto está ocurriendo un fenómeno de oxidación y reducción. En el caso de la respiración, también estamos llevando a cabo un fenómeno de oxidación y reducción. Pero también la oxidación y reducción nos lleva a que en el ser humano este tipo de reacciones ocurren para poder darnos el envejecimiento. El envejecimiento es debido a reacciones de óxido-reducción. Para poder evitar o atenuar un poco el envejecimiento, debemos de utilizar algo llamado antioxidantes. Estos antioxidantes vienen principalmente dentro de lo que van a ser los cítricos o de las frutas y verduras que nosotros podamos consumir diariamente. Es importante que dentro de tu dieta puedas obtener estos nutrientes para atenuar un poco el envejecimiento prematuro. Otro ejemplo donde ocurren fenómenos de oxidación y reducción van a ser la fotosíntesis. La fotosíntesis la llevan a cabo principalmente las plantas y ahí ocurren principalmente fenómenos de oxidación y reducción. Bueno, antiguamente para esto de oxidación y reducción se podía o se tuvo una definición la cual decía que cuando nosotros una sustancia gana oxígenos, sucede un fenómeno de oxidación, y si perdía oxígenos, sucedían fenómenos de reducción. Aquí está un ejemplo. Esta es una definición antigua, todavía se ve en algunos de los libros. Si nosotros vemos aquí el óxido férrico, cuando ha pasado la reacción química ha perdido oxígenos, y como ha perdido oxígenos, entonces se dice que se redujo. En el caso del carbono con el oxígeno, al pasar la reacción química se puede observar que ha ganado oxígenos,
y por lo tanto ha ocurrido en esta molécula un fenómeno de oxidación. Eso es lo que ocurría antiguamente y eso es lo que se tenía pensado. Hoy día existen algunos compuestos, existen algunas sustancias que no necesariamente tienen oxígeno y por lo tanto no podríamos saber si ganan o pierden y entonces no podríamos saber si se están oxidando o se están reduciendo. Para ello, entonces actualmente, ¿cómo vamos a atender los fenómenos de oxidación? Bueno, un fenómeno de oxidación es un cambio químico en el que un átomo o grupos de átomos pierden electrones, o bien en la reacción en la que un átomo aumenta su número de oxidación. Aquí, por ejemplo, el calcio comienza una reacción química teniendo un número de oxidación de 0. Cuando pasa la reacción química, el calcio tiene ahora un número de oxidación de más 2. De 0 a 2 aumentó su número de oxidación y cuando ocurre este fenómeno quiere decir que ha perdido electrones y por lo tanto ha ocurrido un fenómeno de oxidación. Eso es lo que vamos a tener ahora para ello y entonces el fenómeno de reducción también es algo en donde es un cambio químico en el cual un átomo o grupos de átomos ganan electrones y por lo tanto su número de oxidación disminuye, ¿sale? Y aquí en el ejemplo tenemos que el azufre empieza con un número de oxidación de más 3, cuando ha pasado la reacción química, su número de oxidación ha disminuido y por lo tanto se dice que como disminuye su número de oxidación, ha ganado electrones y entonces ha ocurrido un fenómeno de reducción. Ok, para poder hacer esto más sencillo, vas a poderlo hacer a partir de una escala. Aquí está una recta numérica en el cual recuerda que los conocimientos de matemáticas que te han dado, en una recta numérica tenemos el 0 y hacia la derecha de la recta numérica vamos a tener a los números positivos y hacia la izquierda de la recta numérica tenemos los números negativos. Cuando tu número de oxidación se vaya de izquierda a derecha, entonces vamos a tener un fenómeno llamado oxidación. Cuando tu número de oxidación vaya de derecha a izquierda, entonces vamos a tener un fenómeno llamado de reducción. Por lo tanto, si nosotros tenemos el caso del calcio, que empezaba con un número de oxidación de 0 y cuando pasaba la reacción tenía un número de oxidación de más 2, entonces, ¿dónde empezó el calcio? Fue en el 0. Después de la reacción química, el calcio ahora obtiene un número de oxidación de más 2, por lo tanto, ocurrió un fenómeno de oxidación. En el caso del azufre, el azufre puede empezar con más 2 y después irse a un caso de menos 1. De menos 1 y por lo tanto, entonces, como empezó con un número de oxidación de más 2 y llegó a más 1, tenemos ahora un fenómeno de reducción. Utilizando esta tabla, utilizando esta escala, tú puedes saber si en algún momento está ocurriendo un fenómeno de oxidación o un fenómeno de reducción. Recuerda que para poder resolver esos problemas de oxidación y reducción, vamos a tener primero que aprender, o debimos de haber aprendido ya, a sacar un número de oxidación. Lo que está presentándose ahorita son las reglas que necesitamos para poder conocer y calcular el número de oxidación de alguna sustancia, de algún elemento en particular. Son 7 reglas que nos van a servir para poder obtener los números de oxidación. A partir de ello, vamos a resolver el problema que teníamos y que habíamos planteado. Y bueno, en cada uno de los casos tenemos que obtener los números de oxidación de cada uno de los elementos que forman la molécula o el compuesto ahí presente.
Para el primer ejemplo tenemos al sulfato de sodio, el cual recuerda que por las reglas el oxígeno tiene un número de oxidación de -2. El sodio, al estar en el grupo 1A, va a tener un número de oxidación de +1. Por lo tanto, cuando tú multipliques el número de oxidación por el subíndice y lo sumes, la suma de todos los números de oxidación nos debe de dar igual a 0. Por lo tanto, +1 por 2 me daría +2, -2 por 4 me daría -8, y esta suma me tiene que dar 0. Tengo 2 positivas, 8 negativas, por lo tanto el azufre va a funcionar con un número de oxidación de +6. No siempre todos los elementos van a funcionar con los números de oxidación que estamos poniendo aquí. Por ejemplo, en el ejemplo del dióxido de azufre, tenemos que el oxígeno tiene un número de oxidación de -2. Por lo tanto, al obtener su número de oxidación del azufre, nos daría -4, y que sería igual a 0, y por lo tanto el azufre funcionaría con +4. Una parte importante dentro de los fenómenos de oxidación y reducción no solamente es poder saber en qué momento ocurre una oxidación y una reducción, sino también poder determinar qué elemento es un agente oxidante y qué elemento es un agente reductor. Para poderlo conocer, las definiciones nos dicen que un agente reductor es una sustancia que cede o pierde electrones oxidándose, mientras que un agente oxidante es una sustancia que capta o gana electrones reduciéndose. ¿Esto qué significa? Vamos a verlo con este ejemplo. Aquí tengo una reacción química y para saber en qué momento vas a tener una oxidación o reducción, vas a tener primero que tener una reacción química, vas a tener que sacar los números de oxidación de cada uno de los elementos y ver qué elemento está cambiando su número de oxidación de los reactivos a los productos. Voy a sacar los números de oxidación de aquí. Recuerda que el oxígeno funciona con -2. Todos los oxígenos siempre van a funcionar con -2 y por lo tanto lo puedes hacer en el ejemplo. Ahora, como ya no tienes más elementos donde poner números de oxidación, recuerda utilizar que la suma de todos los números de oxidación me debe de dar 0. Por lo tanto, aquí el oxígeno -2 por 3 me daría -6. Para que se hiciera 0, entonces el hierro funciona con +3. ¿Por qué con +3? Porque +3 por 2 me daría +6 y con los -6 de esto me daría 0. En el caso del monóxido de carbono, el carbono funciona con un número de oxidación de +2. Cuando tengas un elemento solo, su número de oxidación va a ser 0. Y en el caso del dióxido de carbono, el carbono funciona con +4. En este caso, los elementos que han cambiado su número de oxidación de los reactivos a los productos ha sido el hierro y ha sido el carbono. Siempre vas a tener dos elementos, uno que cambia un número de oxidación y otro que también lo hace. Es decir, uno se va a oxidar y el otro se va a reducir. En este caso, en el caso del hierro, funciona con un número de oxidación al inicio y tiene un número de oxidación de +3, y cuando pasa la reacción química tiene un número de oxidación de 0. En el caso del carbono, empieza con un número de oxidación de +2 y cuando pasa la reacción termina con un número de oxidación de +4. Por lo tanto, esos dos elementos han cambiado su número de oxidación. En el caso del hierro, está como +3 y pasa a 0, por lo tanto, en este caso, el hierro está ocurriendo un fenómeno de reducción. ¿Por qué de reducción? Porque está disminuyendo su número de oxidación. En el caso del carbono empieza con +2 y termina con +4, por lo tanto está ocurriendo una oxidación en el caso del carbono. Cuando tú ya tengas los fenómenos para obtener, en este caso, los agentes, va a ser lo contrario del fenómeno que está ocurriendo. En el caso del hierro, si se está reduciendo, entonces él será el agente oxidante. ¿Por qué? Porque es lo contrario de la reducción. En el caso del carbono,
Bueno, en este ejemplo vamos a unir todo lo que hemos visto de oxidación y reducción. Vamos a tener que sacar, bueno, en dónde está ocurriendo la oxidación, dónde está ocurriendo la reducción, quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor para que lo puedas emplear en el examen de convivencia. Bueno, cuando tengas una reacción química y te pidan quién es el agente oxidante, quién es el agente reductor, el primer paso es poder obtener los números de oxidación de cada uno de los elementos que forman la reacción química. Recuerda que cuando tú veas elementos solos, es decir, que no estén combinados con otro elemento, su número de oxidación va a ser 0. Por lo tanto, este elemento tiene un número de oxidación de 0, pero también el yodo, al estar solito, va a tener un número de oxidación de 0. Por otro lado, recuerda que el hidrógeno funciona con un número de oxidación de +1. Por lo tanto, el hidrógeno aquí tendrá un número de oxidación de +1, aquí también, y en este lugar también tendrá un número de oxidación de +1. Y con tus reglas también puedes saber que el número de oxidación del oxígeno es de -2. Por lo tanto, aquí tendríamos -2 y aquí también tendríamos -2. Faltan algunos elementos de sacar su número de oxidación. Ello lo puedes hacer a partir de la última regla que dice que la suma de los números de oxidación siempre me debe de dar 0. Por lo tanto, en esta molécula, aquí tengo -8 y aquí tengo +2, por lo tanto el azufre funciona con +6. En el caso de esta molécula, el hidrógeno tiene un +1 y para que fuera 0 esto tendría que estar el yodo con -1. Y si tú te has dado cuenta, ya todos los elementos tienen su número de oxidación. El siguiente paso es poder ver qué elementos han cambiado su número de oxidación de los reactivos a los productos. En este caso, los elementos que han cambiado su número de oxidación de los reactivos a los productos ha sido el azufre. El azufre empezó con +6 y cuando pasa la reacción química funciona ahora con 0. Otro elemento que ha cambiado su número de oxidación ha sido el yodo. El yodo pasa de -1 a yodo 0. Estas reacciones que he puesto aquí reciben el nombre de semirreacciones. Estas semirreacciones nos van a ayudar a poder saber cuáles o qué elementos van a tener la oxidación y quién se está reduciendo en algún momento. Como el azufre está disminuyendo su número de oxidación, en él está ocurriendo una reducción. En el caso del yodo, como está aumentando su número de oxidación, está ocurriendo una oxidación. Y para obtener los agentes oxidantes y el agente reductor, lo único que tienes que ver es qué fenómeno está ocurriendo y va a ser lo contrario. En el caso del azufre, como está ocurriendo una reducción, él va a ser el agente oxidante. Y como en el yodo está ocurriendo una oxidación, él va a ser el agente reductor. Y con esto tú te vas a poder dar cuenta cuáles van a ser los fenómenos que ocurren y quién va a ser el agente oxidante y el agente reductor.